Este es el devocional número 2, Evangelio según San Marcos. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba, perdón. Y al pasar vino Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban y comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aunque este capítulo es más corto que el que leímos anteriormente, tiene muchas enseñanzas que son significativas. Primero, el ejemplo del paralítico que fue llevado delante de Jesús, y los amigos de él fueron los que presentaron al paralítico para que Jesús orara y lo sanara. Para sorpresa de muchos, las palabras de Jesús no fueron inmediatamente que sanara, sino lo primero que hizo Jesús fue perdonar sus pecados. Esto es importante porque muchas veces buscamos a Jesús para que supla nuestra necesidad, pero el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo es limpiarnos de nuestros pecados, para que podamos acercarnos a Dios. Esto es lo que hizo Jesús con el paralítico. Para sorpresa de los escribas que estaban ahí presentes, les parecía insólito que un hombre pudiera perdonar los pecados. Es algo que solamente tiene atribución Dios de hacer. Pero Jesús demostró con hechos
que él tenía la facultad de perdonar los pecados. Así es que ordenó al paralítico que se levantara como señal y testimonio de que no solamente podía sanarlo, sino que también podía perdonar los pecados. Este perdón de pecados es resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si bien hasta este momento todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario y resucitado el tercer día, Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados por la asignación que Dios le ha dado para hacerlo. Este acto de perdón de pecados es muestra del poder de Jesús, tanto en vida como después de su resurrección. Hoy nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y es por medio de Jesús que nosotros podemos ser perdonados. El ejemplo es lo que sucedió con el paralítico. También después vemos el llamamiento de Leví y lo que sucedió posterior a ello. Leví era un publicano, un cobrador de impuestos, para muchos enemigo de los judíos, siendo aún judío. Y Jesús lo llamó, hicieron un banquete en su casa, y junto con Leví vinieron otros publicanos y otros pecadores. Para sorpresa de los religiosos de aquel entonces, no podían creer que Jesús, siendo el maestro y enseñaba lo que enseñaba y los milagros que hacía, no podían creer que un enviado de Dios se juntara con pecadores. Eso de ser enviado y de ser un instrumento de Dios era exclusivo para los santos. Y ellos consideraban que si Jesús era santo no podía juntarse con pecadores, mucho menos con los traidores de la nación, que eran los publicanos. Pero Jesús nuevamente hace una demostración del amor de Dios y hace mención de una de las frases que son más importantes para nosotros que creemos en Jesús. Jesús no vino a los que no necesitaban salvación y perdón de pecados. No vino a los sanos, sino a los enfermos. Jesús vino a ser el acceso para todos aquellos que necesitábamos de Dios, que de ninguna manera podríamos recurrir a Él en nuestras propias fuerzas. Jesús vino a darnos la oportunidad de acercarnos al Dios Todopoderoso por medio de Él. Después le cuestionan a Jesús acerca del ayuno. ¿Por qué, si los escribas, los fariseos, los discípulos de Juan estaban ayunando, por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Y Jesús da una de las lecciones más importantes que debemos de considerar. Para todo hay tiempo debajo del sol, y para todo hay momento debajo del firmamento, del cielo. Así es que Jesús hace una demostración nuevamente de su sabiduría y hace saber que habrá tiempo para que los discípulos de Jesús ayunaran, pero que en ese momento era importante estar con Él y compartir el pan. Para todo debemos de tener tiempo, incluso para acercarnos a Dios. Muchos ponemos muchos pretextos para no hacerlo, para no buscarlo, para no acercarnos a Él. Pero Jesús dice que hay tiempo para eso, que tenemos que buscarlo, que tenemos que tener el momento. Habrá momentos en que nuestra tarea, nuestros trabajos, nuestros quehaceres nos lo impidan, pero siempre debemos de buscar un momento para acercarnos a Él. En nuestra oración, en la lectura de la Biblia, en congregarnos, en hacer algo que sea la voluntad de Dios, siempre con el principio de que Él es el que nos acerca. Y después viene una observación que hacen nuevamente los religiosos de aquel entonces, porque los discípulos, estando con Jesús, empiezan a recoger espigas, tuvieron hambre y decidieron recoger las espigas para comer. Pero lo hicieron en un día que estaba asignado de acuerdo a la religiosidad de no hacer absolutamente nada. Y Jesús dice una de las lecciones que debemos de considerar. Él dice que el día del reposo no fue hecho solamente para guardar el día de reposo, sino por nuestra necesidad es que se nos dio ese tiempo. El día de descanso, el día de encontrarnos con Dios, el día de buscar la oportunidad de descansar en Él. Todos los afanes, las preocupaciones, las angustias que vienen a nuestro corazón, normalmente nos distraen de poder acercarnos a Dios. Pero no podemos pensar en Dios solamente en nuestros momentos de mayor necesidad. Es necesario pensar en Dios y ocuparnos de Él todos los días de nuestras vidas, sabiendo que no es por un día específico. Dios no es solamente Dios los domingos o los días de reunión. Dios es Dios todos los días y todos los días deberíamos buscarlo y acercarnos a Él. Por último, quiero compartir con ustedes algo que nace en mi corazón. Creo con todo mi corazón que necesitamos a Dios más que nunca. Si las situaciones que nos agobian
y las preocupaciones que nos angustian están constantemente en nuestro corazón todo el tiempo, y en cualquier momento podemos acercarnos a Dios con toda confianza, sabiendo que Él está al pendiente de nosotros y puede atender nuestra necesidad. Todo afán y toda preocupación podemos ponerlos a los pies de Cristo para que nosotros no estemos tan preocupados, tan angustiados por lo que va a pasar mañana. Ni siquiera sabemos lo que pasará. No tenemos control de todas las cosas, ni podemos cambiar a las personas que nos rodean, pero sí podemos cambiar nuestro corazón para acercarnos a Dios. Oremos pues. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pido perdón si he sido negligente en buscarte. Me he preocupado muchas veces por las cosas que ni siquiera puedo controlar. Lo que no está en mis manos resolver angustia mi corazón. Pero hoy quiero pedirte que al buscarte todos los días y al acercarme a ti en oración, yo pueda encontrar la paz y el descanso que necesito. Que mi corazón sienta alivio de encontrarse contigo y que mi alma, Señor, se regocije en tu presencia. Dame las fuerzas que necesito, Señor, para cada día luchar por lo que puedo cambiar. Pero aquello que no puedo cambiar, quiero ponerlo en tus manos y quiero descansar en ti, sabiendo que tú no me dejarás, que a pesar de mis pecados, tú me has amado y que esos pecados, Señor, tú ya los has perdonado. Límpiame, Señor, cada día más y más de mi maldad y acércame más a ti. Quiero ser tu hijo y encontrarme contigo a cada instante. En el nombre de Jesús. Amén.